Rodrigo, todo tuyo. Bueno, primero que nada, obviamente, muchas gracias por la invitación. Es muy bueno poder colaborar con esta comunidad, digamos. Yo conocí Nahual hace un tiempo porque uno de los fundadores de la empresa que participo, digamos, Federico Toledo, colabora mucho, digamos, en charlas y todo lo que puede participar. Pero esta es la primera vez que realmente me acerco y hablo un poco con la gente que está a cargo, está muy bueno. Está bueno poder replicarlo en diferentes áreas y eso. Me permiten hacer un paréntesis, el compañero vino desde Salto para Sí, sí. Solo vino desde Salto a dar esta charla. Sí. Y todo bajada de allá. ¿Cómo? Sí, claro, sí. La vuelta del pueblo, sí. Sí, bueno, y la idea de esta charla es más que nada varias cosas. Es bastante ambicioso lo que pretendemos, introducir un poco conceptualmente la inteligencia artificial, bajar la tierra, pero principalmente darle un enfoque práctico, contándole las experiencias que hemos tenido nosotros en proyectos asociados y qué cosas hemos aprendido en ellos, más que nada de nuestra experiencia. Y en particular darle todo eso un enfoque de testing, que es el foco, digamos, de nuestra empresa, y por eso, de cierta forma, queremos mostrarlo porque es lo que sabemos hacer, digamos. Me gustaría arrancar la charla con como típicamente se arranca con preguntas y cosas para romper un poco el hielo y entender un poco qué conocen ustedes hasta ahora al respecto, y para ver que estemos todos más o menos en la misma sintonía y si no, profundizar más en alguna que otra cosa. Estas son las preguntas que dejo abiertas, digamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el machine learning? ¿Hay alguna diferencia para los que sepan que machine learning es una cosa que integra, digamos, la inteligencia artificial? Y si alguno se anima, cosas más especializadas dentro del área, deep learning y reinforcement learning, si alguna vez lo escucharon, qué edad tienen, etcétera, etcétera, totalmente libre para esta parte para compartir, digamos, eso. ¿Sí? Yo casi que no sé qué es la inteligencia en sí, una definición clara de eso, y mucho menos la inteligencia artificial, así que hablo como en serio. Bien. Igual yo tampoco sé demasiado, porque me parece que es bastante amplio, digamos, el tema de la inteligencia, pero igual o sea, la inteligencia artificial hace un super subsegmento de lo que es la inteligencia y trata de reducirlo a un conjunto de cosas bien definidas sobre las que podamos trabajar, porque definir algo tan abstracto y amplio como la inteligencia no resultó ser práctico, digamos, para resolver estos problemas, y por eso se lo acotó a una cosa mucho más chica. ¿Algún otro? ¿Sí? Tenemos inteligencia artificial dura, que es la que vemos de repente en las películas de ciencia ficción, tipo Terminator, que hacen de todo un poco. Ajá. Y las blandas, que son las especializadas, como por ejemplo el Deep Blue, que está entrenado específicamente para una tarea, en este caso jugar al ajedrez. Me voy a agarrar de ese ejemplo porque es bastante importante para mi una parte. ¿Alguno más? ¿Sí? En realidad lo que aplican un poco a los juegos, no sé si del ajedrez, no sé si usaría la palabra entrenamiento, ¿verdad? Porque el tema del entrenamiento viene más por machine learning o deep learning, que es un poco donde hace la diferencia entre aplicar algoritmos inteligentes que resuelven una mejor evaluación y aprender el aprendizaje de máquinas, como es la traducción. De acuerdo. ¿Alguna otra idea? Lo bueno es que es el dueño de casa. Bien, muy interesantes las cosas que dijeron y voy a tratar de sumarizar todo eso. Por un lado, usted compartió lo de Deep Blue. Por favor. Vos compartiste lo de Deep Blue. Deep Blue representa un paradigma, el primer paradigma que se intentó aplicar para resolver. La idea de la inteligencia artificial es hacer que máquinas resuelvan problemas que los humanos hacen bien, digamos. ¿Cuál fue la primera cosa que se intentó hacer? Sistemas deductivos, digamos. La idea es, ¿en qué se mueven las máquinas? En hacer cálculos rápidos. ¿En qué acumulamos los humanos a lo largo de años y años? Conocimiento, saber hacer, digamos. ¿Qué pasa si combinamos esas dos cosas para obtener nuevo conocimiento rápidamente? Y la idea es que los primeros sistemas se les llamaba sistemas expertos, que la idea era encodemos todo el conocimiento que tiene un experto sobre un tema
en operaciones lógicas que puede hacer una computadora y hagamos que ella deduzca la solución a partir de esa premisa que nosotros les damos. Eso es un paradigma, digamos, de arriba hacia abajo, digamos. Yo le coloco el conocimiento a priori, digamos, por decir así, las reglas básicas, y la computadora se encarga de deducir los casos particulares. Los enfrentamos a un juego de ajedrez, por ejemplo, y sabemos que siempre que se mueva el caballo en determinada posición, cuando los peones están en otra, no sé qué, va a ser un buen juego. Entonces, cuando la máquina encuentre esa situación, esa instancia, va a tratar de resolverla de esa forma porque tiene ese conocimiento a priori. ¿Qué pasa? Ese paradigma no escala muy bien, porque primero parte de la necesidad de que un humano sepa antes resolver el problema para que la máquina lo pueda resolver, y la idea es que con el Machine Learning se pueda resolver cosas que incluso los humanos no pueden hacerlo. Entonces, tuvo una gran evolución ese sistema deductivo, digamos, durante la segunda parte del siglo XX, pero sería como la primera parte de la historia de esto, que sería 1960-70. Y después se empezó a abandonar ese paradigma y se empezó a favorecer otro paradigma que es el opuesto, el de inferencia, que es el que hace el Machine Learning, el Deep Learning y el Reinforcement Learning. ¿Qué significa esto? Yo no parto de conocimiento, sino que parto de observaciones, mediciones normalmente. Yo medí diferentes resultados, supe que cada vez que hacía sucedía determinada cosa en el ambiente, digamos, obtenía tal resultado, por ejemplo, que cada vez que había humedad, lo que sea, no sé qué, llovía, y con todos esos datos yo infiero el patrón general que me dice cuándo va a llover, digamos. Y eso es lo que trata de hacer Machine Learning, obtener una especie de fórmula a partir de los datos en los que en ningún momento se le haya dado ninguna explícita fórmula para poder hacerlo, sino que yo normalmente le doy las observaciones y qué es lo que espero que suceda, y la máquina se encarga de atar los cabos, digamos. La conclusión la hace la máquina. Es más que la conclusión la damos nosotros, porque de cierta forma los datos le dicen qué resultado tuvo, digamos. Imaginemos un ejemplo concreto, un problema de clasificación, de detección, por ejemplo, de un objeto en una imagen, que es lo típico que estas cosas resuelven bien. Nosotros le damos una imagen y le damos el resultado que esperamos. Esta imagen tiene un auto. Vos hacés lo posible por encontrar cómo haces para lograr eso. ¿Qué es lo que hace que esta imagen tenga un auto? Eso es lo que resuelve la máquina, digamos. No sé qué pasó acá, sigue presentando, pero se me apagó la compu. ¿Querés que te consigamos otra? Vamos a tratar de evitarlo, porque ya tenemos todo. ¿Vos tenés otra? Sí, claro. Sí, acá hay más, tipo, acá la Sí, mía es... Plan A, plan B, ¿Tenés el link? Ahí volvió. Supongo que volverán en un rato acá. Pica. Bien. Entonces está, básicamente en esta parte quería que nos quedemos con esa idea de que las máquinas tratan de los casos particulares inferir una regla general. Y esta es la forma que a mí, yo en particular en todo este tiempo voy a hablar de un subsegmento de la inteligencia artificial que es el Machine Learning. ¿Por qué? Porque es el área que está más desarrollada, que más aplicaciones exitosas tiene, digamos, y que más valor de negocio da, digamos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, está súper bien definido y es súper bien especializado, entonces es fácil de resolverlo. Normalmente los problemas cuanto más acotados están suelen ser más fáciles de resolver, y este es un problema muy particular dentro de la inteligencia artificial que quizás no es el más glamoroso, digamos, si lo pensamos desde el punto de vista que no es algo capaz de actuar como un humano, sino que es capaz de resolver un problema muy puntual con la perspicacia de un humano, pero solo ese problema, digamos. Entonces como que es una negociación entre glamour y productividad o eficiencia. Entonces, esta me parece una definición bastante elegante. ¿Qué es el Machine Learning? Capturar el patrón en las observaciones. Nosotros tenemos muchos datos, no sé qué, y nos quedamos con la parte que importa, con la señal, digamos, y descartamos el ruido. Bueno, entonces, vamos a empezar a bajar un poco a tierra qué cosas sí resuelve el Machine Learning y qué cosas no. ¿Qué cosas resuelve el Machine Learning? Está casi que completamente definido en estas 4 cosas. Resuelve problemas que se conocen como aprendizaje supervisado. ¿Qué significa esto? El ejemplo que di. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Reconocimiento de objetos en una imagen. ¿Por qué supervisado?
porque nosotros le damos los datos, que en este caso son las imágenes, y le decimos qué es el valor o sea, qué es lo que es esa imagen, o qué es lo que contiene esa imagen, o en su caso, dónde es que está la imagen, el objeto que tiene esa imagen. Entonces nosotros le vamos enseñando con ejemplos a, digamos, millones de imágenes. Esta tiene un auto, esta no tiene un auto, o esta tiene un auto, esta tiene una camioneta. Son sutiles diferencias que para los modelos importan, digamos. Y en base a toda esa experiencia, una vez que nosotros le demos una imagen que nunca vio, si está correctamente entrenada, podría ser capaz de reconocerla de todas formas. Y eso es algo que normalmente asombra a todo el mundo, inclusive a la gente que desarrolla estas cosas, porque, como espero mostrar más adelante, si bien el proceso es bien conocido y sabemos exactamente que el algoritmo se fija en cada valor que tiene cada píxel de la imagen, y con esos valores que son números para la máquina, se da cuenta que es un auto con muchas cuentas, es súper sorprendente que después les mostremos una imagen de un auto que, por ejemplo, es más chico o está en una posición distinta, igual no se engañe, digamos, y sea capaz de darse cuenta de eso. Esos problemas que digo son supervisados. Le mostramos ejemplos y le mostramos cómo deberían ser, y después le mostramos algo que nunca vio y lo entiende igual, o lo predice igual. Los problemas no supervisados son son más interesantes a nivel conceptual, porque no le enseñamos, a priori nosotros le damos los datos y vos haces lo que puedas con ellos, encontrar algo, pero como es tan amplio, digamos, y tiene tan poca definición, suelen ser más... se limita básicamente a encontrar clústeres o agrupaciones de cosas. Por ejemplo, imagínense que les damos datos de compras por internet, por ejemplo, de los usuarios, datos demográficos, lo que sea, y trata de encontrar segmentos en esos datos. Y no me dice a priori qué tipo de segmentos son, qué tipo de personas o lo que sea. Como mucho puede saber que hay un segmento A, un segmento B, un segmento C. Los agrupa. Los agrupa. Y está en el humano darse cuenta qué tienen en común todos ellos. El algoritmo en este caso lo que te arma son los grupitos, en base a cuán similares son los atributos que esas personas en este caso comparten entre sí, que los hacen pertenecer a un grupo distintivo que no es ni el rojo ni el azul, por ejemplo, y es el verde. Estos son los problemas no supervisados, y la mayoría se limitan a esto, a agrupaciones o clustering. Ahora, ¿me lo explicas de nuevo? Los no supervisados, lo que hacen es, nosotros les pasamos X cantidad de observaciones de algo, de información, imaginemos imágenes o sonidos o lo que sea, y tratan de encontrar grupos distinguidos dentro de esos. Cluster sería esos grupos. Categorías, diríamos. Que decide la máquina decide qué categoría, o sea, qué grupo es. Exactamente. Identifica. Ahí Sí, va. sí, pero ella decide, porque no sé si son todos de color. Te pone los rubios de un lado, los que están borrachos de otro. Te pone pero los capaz rubios. que, a nadie le interesa. Claro. Pero la máquina dijo, bueno, acá tenés un grupo de divisiones. Exacto. Ponele que los rubios y los morochos se comportan distintos, compren cosas distintas. La máquina detectó eso y te tira a todos los rubios por un lado y a todos los morochos por otro lado. Vos te fijás. ¿Te sirve o no te Claro. sirve? O, está, Exacto. o no te sirve para nada. Exacto. Hay varias formas. O sea, se puede desde darle la cantidad de grupos que espero y forzar a que me detecte esos grupos, a tratar de que la máquina intente encontrar un conjunto de grupos óptimos, digamos. Hay muchas alternativas ahí. Puedes darle franjas etarias de repente, distintas Claro. edades, para identificarlos. Es como un continuo, digamos, de supervisión a no supervisión. No es que le dejas libre albedrío totalmente. Si te interesa darle un poco más de información, se la puedes dar a priori y dejar que la máquina haga la última parte. Bueno, entonces, por un lado tenemos eso de que nosotros le decimos qué es lo que se espera y en base a eso lo identifica. Y después tenemos otra posible división, que también es de las más clave, digamos, que es o resuelve problemas de regresión o resuelve problemas de clasificación, y no mucho más que eso. ¿Qué significa eso? En términos fáciles, digamos, o me distingue entre la presencia de algo, la ausencia de algo, por ejemplo. Vuelvo a la foto porque es el más fácil de ver, digamos. Le mostramos una foto y puede saber, ¿hay un gato o no hay un gato? ¿Hay un perro, hay una casa o no hay una casa? Eso sería un problema de clasificación súper básico, se llama clasificación binaria, únicamente porque son dos opciones posibles.
también puedo decirte, hay un perro, hay un gato o hay una casa. Eso no es, o sea, eso es un problema de clasificación multiclase, digamos. Dado un conjunto de posibles objetos con los cuales vos lo entrenaste, él es capaz de decirte exactamente cuál de esos objetos es. Eso es una derivación de esto, pero sigue siendo un problema de clasificación. Y por último tenemos la posibilidad de predecir valores continuos. El típico es cuando hay que hacer algún tipo de pronóstico a nivel de negocios, digamos, y yo tengo que predecir exactamente cuánto quién se espera vender de producto o lo que sea, o cuánto se espera financiar, o cuánto espera subir el valor de mis acciones, etc. Cuando lo que queremos predecir es un número concreto, un valor concreto, son problemas de regresión y se atacan de forma distinta que aquellos, digamos. Son como completamente distintos la forma en que se estructuran. Por eso en estas 4 clasificaciones, digamos, es casi que se engloba toda la literatura al respecto de esto. Acá tenemos unos ejemplos gráficos porque en realidad a bajo nivel esto termina siendo resolver un problema matemático y casi siempre las explicaciones tienen que ver con grafiquitas. Esta grafiquita es una típica gráfica de una curva de regresión lineal que lo que hace es, tenemos, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos la hipótesis de que siempre me viene este ejemplo, no está bueno porque la relación entre la muerte, digamos, y el consumo de cigarrillos, pero si alguien me puede decir un ejemplo más feliz, algo que esté relacionado a algo, imaginemos, no sé, ¿Cómo es abstenerse? no sé, Pero das una lección. El sueldo con los años se usa mucho. bueno, por ejemplo, sí, A mayor licencia por estudio en un trabajo, tal vez menos rendimiento. bueno, esto va de la mano con el tipo de función lineal que va acá decreciente. Bueno, imaginemos que esto es la cantidad de días de licencia que toman en el año, este eje, digamos, de la CX, y el valor que yo quiero predecir es el rendimiento, digamos. Llamémosle que lo medimos como un porcentaje de productividad promedio o algo así. Y nosotros vemos que si observamos diferentes ejemplos de mediciones que hemos hecho en la realidad, vemos que cuando digamos que esto es una persona, tuvo 10 días de licencia en el año, rindió 50%. Este acá estuvo un día de licencia en el año y rindió 90%. Y ahí vamos haciendo un montón de observaciones y mediciones, y una de las cosas que podemos hacer para empezar a entender qué hay ahí adentro es comparar, digamos, una variable con otra. En este caso la que nosotros consideramos que puede explicar a la I, digamos. Nosotros que pensamos que los días de licencia afectan la productividad, entonces metemos una variable en función de la otra y hacemos un grafiquito. Y ahí visualmente, ya antes de trazar esta línea, ya vemos que hay como una relación ahí. La tendencia se ve. Claro, vemos al menos una tendencia. Si bien hay ruido, porque por ejemplo, rinde bastante a pesar de tener bastantes días de licencia, y rinde nada y tiene casi lo mismo, en el general hay como una tendencia a la baja. Y la línea esta representa el patrón que el algoritmo descubrió, que dice, bueno, puede haber mucho ruido que vos todavía no explicaste. Para poder explicarlo podés introducir más parámetros o un montón de otras cosas, pero yo te digo que esta es la señal en el ruido de todo lo que me das. Y esto acá termina siendo una ecuación lineal que tiene esta forma. Esa forma está ahí, no sé, no la había visto. No sé por qué la vuelvo a poner acá para sentirme inteligente, probablemente. Está al revés ahí, normalmente es A, X más B, pero en fin, está. Y lo que hace la máquina en sí es, asume, nosotros decimos, nosotros la parte que le damos es, creo que la relación entre estas dos variables es lineal. Por lo tanto, nosotros definimos esta ecuación a nivel abstracto, digamos, con variables nomás. Y le decimos, bueno, yo te doy estos datos y vos encontrame los parámetros B y A, digamos, dale valores a estos números de tal forma que la predicción que me dé, a mí me dé la menor diferencia con la realidad posible. No sé si me explico. Yo tengo... La idea es que voy a tener observaciones concretas. Por ejemplo, tengo uno que tuvo 0,9 de productividad y tuvo 5 días libres. Esto es una B, esto es una A. Entonces, yo acá podría ver qué numerito acá y qué numerito acá
me acerca lo más posible al 0,9 de este. Y eso es lo que trata de hacer la máquina en muchísimas iteraciones, se le dice. Lo que arranca es, bueno, no tengo idea de cómo resolver esto, pongo números al azar ahí, pongo 0,5 acá y 0,9 acá. Y pruebo, ¿cuánto me da eso de diferencia? Me da horrible. Bueno, ¿por qué me da horrible? ¿Quién está mal puesto? ¿El 0,5 que puse acá o el 0,9? Ah, este está peor puesto que este otro. Entonces a este le voy a subir un poquitito y a este le voy a bajar un poquitito. Y así va probando de vuelta, sí. Yo, perdón, voy a interrumpir. Sí. Lo estamos siguiendo porque se puso matemáticas fuertes. Si alguno no lo sigue, no es válido preguntar, por las dudas. Yo voy a hacer una aclaración. Capaz que todos lo tienen clarísimo, pero por la duda, que alguno es uno tímido, me voy a ayudar un poco. De las cosas que él dice, No, después. esta ecuación, porque yo no tengo claro si todos tienen claro este manejo de Sí, no, matemáticas, claro. que capaz que algunos lo tenemos. Claro. Esta ecuación se sabe porque esta raya así siempre se escribe con esta ecuación. ¿Cómo se sabe? Hay gente matemática que lo resuelve. Está en los libros. Se sabe. Entonces él dijo, si eso me da una raya y yo sé que esa raya se escribe así, entonces hay que intentar resolver este problema. ¿Hasta ahí? Yo por las dudas, perdonen si para todos es obvio, pero capaz que había alguno que no lo estaba siguiendo. Entonces después usa los datos que vos estás diciendo. Claro, una Yo cosa lo que quiero es explicar Sí, no, de dónde no. salió esto. Sí, no, una cosa que complementa lo que decís vos. Los números que vos le ponés a B y a A, digamos, te determina qué forma va a tener esta raya, digamos. Si vos ponés un número negativo allá, por ejemplo, en B, va a tener esta forma, justamente. Claro, esa Sí. es negativa. Claro. Es una regresión negativa. La positiva sería hacia el otro lado. Claro. Eliminada, pero hacia el otro lado. Si vos haces que B tenga valor positivo, va a tener tipo esta forma. Y todo así, Lo dependiendo que de los está valores que le diciendo, da. por las dudas, es algo muy obvio para algunos, pero para todos es que esto, Ahí va. que se ve es menos. Ahí va. Y bueno, en fin, el punto es que jugando con esos numeritos, nosotros vamos a llegar a la línea que mejor explica esto. Sí. Yo lo entiendo, si no, hay en ese caso, por ejemplo, que vos leíste dos números y tenés dos variables, Sí. ¿hay infinita combinación de A y B que da ese resultado o no? Idealmente hay una sola combinación, que da el mínimo, que resuelve que te da la más. Se acerca lo más posible a predecir el caso correcto. Hay un solo caso. Existe un mínimo, digamos, combinación de B y A que resuelve el problema. Pero en la mayoría de los problemas que no son tan lindos como eso, hay un espacio de solución, se dice, que hay como muchas combinaciones que más o menos lo resuelven. Y la gran mayoría de las veces nos conformamos con resolverlo más o menos, porque si salimos del mundo matemático y entramos a ver qué problema en el mundo real estamos resolviendo, nos damos cuenta que si lo que queremos es clasificar a un gato o un perro, capaz que tampoco importa tanto si de vez en cuando tiro un perro mal puesto, porque es una página de entretenimiento, ponele, y la gente no le va a cambiar demasiado la vida. Entonces ahí entra un poco el tema del contexto del negocio o del problema que está resolviendo en el mundo real para saber si cuánto le dedicas a esto. Bien, a ver, tengo otra pregunta. Sí. El programa, la inteligencia, lo que hace es comparar el A y el B para cada punto o comparar el A y el B de cada punto. O sea, el A y el B para aquel punto, el A y el B para aquel otro punto. Solo en este caso, que tenemos una sola variable, es solo un A y solo un B. Y saca el promedio de cuánto le erran todos los puntos, digamos. Y trata de minimizar el promedio de cuánto le erran todos los puntos, pero solo dos valores agarra. En este caso, que es súper simple. En los casos normales hay chiquicientas variables, ponele ahí, no solo el que dijimos acá era los días de licencia, sino... licencia en base al sueldo. Sí, mucho más cosas. El rendimiento, los años de experiencia, etcétera, etcétera. Y todo eso se vuelve inmanejable a nivel una persona y por eso lo hacemos a través de computadora, básicamente. Pero si no, lo resolveríamos con un papelito, porque fundamentalmente es un problema matemático. Pregunta. Sí. Por lo que dijiste, por ahora parecería que fue una resolución por fuerza bruta. Obviamente la gracia de esto en realidad es que no sea por fuerza bruta. Sí. Ahí es donde debe estar la magia, ¿no? Donde quise más o menos dar una idea de que no es fuerza bruta es cuando te dije de qué manera trata de buscar el siguiente para probar. Esa es la forma, esa es la magia dentro de esto. Lo hace de una manera tal que minimiza la cantidad de pasos que tiene que dar para llegar a la solución. La experiencia. Pero lo que vos decís es clave, porque en el fondo... Yo, a nivel, perdone, sí. cortito, ¿qué es fuerza bruta?
Fuerza bruta es cuando tenés un problema y probás todas las posibles combinaciones que te dan la solución. Hacer muchos intentos de fuerza bruta, sí. Muchos. Adivinar un pin probando. Hacerlo, claro, pero muchos intentos sin cabeza, digamos, al azar probando. Tira y pegue. Exactamente. Tiene su valor eso, porque obviamente hay problemas que no tenés una resolución analítica, pero tenés que resolverlo igual, entonces se usa. El punto es que si haces esto por fuerza bruta, en problemas muy grandes, no llega nunca, no te da la capacidad. O sea, la computadora puede estar literalmente miles de años probando soluciones sin llegar a nada. Entonces, Una aguja en un pajar, más o menos. Exactamente. Buen dicho ese. Y mirar aguja, o sea, paja por paja, a ver si dijo. Claro, Exactamente. Acá esta paja la dejo allá. Esto Exactamente, no eso es hacer fuerza bruta. claro, pero no estamos hablando de días ni siquiera de años, estamos hablando literalmente que es millones. O sea, ni siquiera se la cuestión de la gente. Por eso, ¿de qué forma lo hace? La magia está en que usa un algoritmo eficiente para hacer esto, haciendo uso de derivadas, de un montón de conceptos ahí lindos, que trata de buscar para qué lado es moverlo de la forma óptima. O sea, no lo muevo para abajo, para arriba, o 5 niveles o 10 niveles, lo muevo exactamente 8,5 hacia abajo. Porque te lo dice el algoritmo ese. Porque te lo dice la derivada de eso, digamos. Para ese lado se mueve después vas a poner un montón de matemáticas que si esto era difícil, muchacho. Te juro. Ahí está el foco, digamos, del coso. Pero en sí es un proceso de búsqueda. Bien, se terminó la matemática por ahora, pero quería dejar eso claro para que quede claro que es resolver un problema matemático, pero como es muy grande lo hacemos con computadora. Es como un jueguito de frío, tibio, caliente, pero sí. A grandes rasgos. Sí, me encanta esa energía. Yo me Está muy acuerdo bueno. de la patata caliente. También, sí. Es eso. Tratar de ser hacer las menos preguntas posibles para llegar al encontrar el cosito que era el frío, ¿no? Bien. Y saliendo del paradigma esto de los supervisados, no sé qué, hay como una cosa intermedia que está muy bueno, pero está como incipiente recién, no tiene mucha... Están probándolo con juegos sobre todo, por eso está bueno. Yo le pongo acá entre paréntesis, semi-supervisado. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que normalmente los organismos vivos aprendemos, o sea, dice que aprendemos, que es probando y a prueba y error, digamos. ¿Qué significa esto? Hay un agente que podemos imaginar alguna persona que interactúa con su entorno y quiere aprender un problema. Por ejemplo, yo quiero aprender a salir por esa puerta. Y no tengo el concepto de puerta, no tengo el concepto de salir, no tengo el concepto de caminar, ni nada. Yo tengo un par de movimientos que sé hacer, que son las acciones, que por ejemplo sé caminar en 4 direcciones, ponele, y yo pruebo aleatoriamente primero. Camino para acá, me choco con la pared, me duele, me da una recompensa. A este nivel capaz no me duele mucho, pero supongamos que lo hago más rápido y me duele. Me da una recompensa negativa, porque me dolió. No voy más para acá, o voy menos para acá. Si voy para allá, no me duele, no sé qué, no me da ninguna recompensa, y capaz que llego a la puerta y obtengo una recompensa porque era el objetivo de mi tarea, digamos. Y obtuve una recompensa, entonces yo recuerdo ese camino que hice, y la próxima vez que lo intente, es mucho más probable que yo haga ese camino. Y así sucesivamente, con esta lógica de prueba y error, de probar varias veces hasta llegar al resultado. Y yo me termino dando cuenta que si estoy parado acá, yo salgo hacia la puerta caminando derecho. Si estoy parado acá, tengo que hacer quizás 2 pasos por acá. Y eso se llama aprendizaje por refuerzo. Y es el concepto de cómo aprenden nosotros, se supone que aprendemos, los organismos vivos. Probamos algo, nos dan una recompensa, lo hacemos más. Si nos dan un rechazo, ¿cómo es? Un castigo, lo hacemos menos. Y así es como algo puede aprender, por ejemplo, a jugar, es la típica. Lo ponen a jugar un videojuego durante horas y horas y aprende estrategias que ningún humano vio antes primero porque lo probó suficientemente cantidad de veces, y segundo porque no tenía ningún prejuicio de lo que tenemos nosotros, de que yo juego al fútbol, por ejemplo, no la voy a reventar porque no sé, porque prefiero jugar lindo, cosas así. Como un algoritmo jugando al fútbol la reventaría si ve que esa es la mejor forma de en un momento dado salir. O sea, lo va a hacer una vez y va a ver qué respuesta obtiene. Sí. Si es una positiva o negativa. Exactamente. Si la pelota se va lejos, le da una respuesta negativa. Si va al arco, cerca del arco, le da una respuesta positiva. Exacto. Entonces va a intentar, capaz, pegarle fuerte otra vez. Exacto. ¿Esto sigue siendo fuerza bruta o es otra cosa?
Es fuerza bruta, pero no lo es porque tiene el componente ese de la recompensa. Sería fuerza bruta si no le importara eso. Claro, Pero, fuerza bruta plus. digamos, es un poco menos, ¿no? O sea, lo intenta, digamos. Hay menos probabilidad que vaya para ahí, eso le saca fuerza bruta, pero él va a seguir intentando cosas raras. O sea, nunca... Va votando, ¿no? Claro, porque aparte acá entra en juego otra cosa que no voy a entrar en detalle, pero hay una especie de negociación, o si tengo uno no tengo otro, que es entre explotación y exploración. ¿Qué significa esto? Que si yo... Esto está bueno para la vida en general. Si yo hice algo bien o sé que algo funciona y lo hago repetidamente, estoy explotándolo, pero no sé si hay algo mejor allá afuera. Entonces la exploración es la idea de cada tanto probar algo nuevo, ponele, porque existe la posibilidad de que haya algo mejor de lo que estás haciendo. Pero tenés el riesgo de que haya algo peor y te perdiste de ganar la recompensa que te daba eso. Entonces es como... ¿Cómo? Hit climbing con reinicio aleatorio. Ahí va, exacto, sí. Es un poco la idea, este es un paradigma nuevo que se llama aprendizaje por refuerzo, que es la idea de eso, de una noción de recompensa, una noción de castigo, y tratar de maximizar la recompensa, y ahí aprende el camino óptimo, digamos. Bueno, esto es un poco, no voy a entrar en tanto detalle porque ya fui muy teórico, digamos. Es un poco las formas que tiene algunos de los algoritmos de este estilo, que en realidad son como modelos matemáticos. El algoritmo es la cosa esa que prueba las cuentas para ver cuál da mejor. Y este resuelve problemas de que predigo un número concreto, este resuelve problemas que digo hay algo o no hay algo, este resuelve problemas de hay una cosa concreta, un auto, un camión, una camioneta. Yo después les paso las cosas si quieren investigar concretamente qué son. Son muy interesantes, pero capaz que no. Estos son como otra familia de modelos que son basados en árboles, están buenos porque son intuitivos. Son intuitivos porque nos dicen qué camino tenemos que seguir de cierta forma para llegar a lo que más queremos. Este es un ejemplo real, me voy a tener este porque es un ejemplo de algo que hemos trabajado nosotros. La idea era poder predecir la cantidad de reuniones que el equipo comercial podía tener y tratar de obtener la mayor cantidad de reuniones con la menor cantidad de esfuerzo, digamos. Y para esto se usó un árbol de regresión que lo que hacen es como darte el segmento óptimo. Bueno, la gente que más reuniones nos dio, que acá dice 0.44, fueron la gente que tenían estas características, que nos respondían al primer mensaje, que vivían en estas ciudades, Los Ángeles, Miami, no sé qué, que tenían estos títulos, CTO, Other Technical, Go Manager, y que respondían a esta campaña concreta de marketing, digamos. Esa gente nos representa el 44% de las reuniones. Entonces, ¿qué hacemos para la siguiente campaña? Elegimos solamente a esa gente y también obviamente podemos elegir aleatoriamente por el mismo problema que está diciendo hoy de exploración. Exacto. Y bueno, y esto en realidad, no tengo acá la otra grafiquita, pero funcionó bastante bien. Tenemos como un quiebre a mitad de año donde arrancamos, qué sé yo, una reunión por semana, no sé qué, y terminamos con 3 en promedio y en momentos hasta 6, que con gente de Estados Unidos que nunca nos conoció, fue medio exitoso de cierta forma. Y esto se utiliza para la publicidad, sí, para los anuncios dirigidos. Sí. Que hacen todo el tiempo en las redes sociales. Es que ahí es donde está la mayor cantidad de plata, digamos, que genera por ese lado, porque no sé si saben ustedes, pero la gran mayoría de las empresas grandes que todos conocemos, digamos, Google, Facebook, la mayor parte de sus ingresos siguen siendo por publicidad. Y bueno, esto de cierta forma es como el core de su negocio, porque obviamente que no van a tener un equipo de millones de publicistas tratando de hacer este trabajo porque no es rentable. Entonces como que silencioso por atrás, aburrido si se quiere, porque a nivel intelectual como que la gente que trabaja en estas cosas prefiere probar, qué sé yo, aprender a jugar un juego o lo que sea. Es mucho más interesante capaz que dar una publicidad buena, pero esto termina dando el fundamento económico para poder seguir investigando estas cosas. Bueno, estos son como los más cooles, que la gente que ha tenido algún acercamiento a esto más debe conocer, las redes neuronales, que se supone que emulan cómo nuestro cerebro está armado, digamos, y la idea es que nadie sabe lo que pasa acá adentro, porque uno crea como una red de este estilo, uno crea muchas de estas neuronitas, las define,
sin tener idea de qué es lo que va a pasar. Y después le pasa datos y acá se hacen cuentas de todo tipo, que llega un momento que te perdés de qué es lo que está representando. Acá hay un 5, y este 5 que tiene que ver si quiero saber lo que es un gato. El punto es que cuando llega acá, este es un gato y te lo dice bien, digamos. Y por eso la gente lo sigue usando. Acá hay una división tremenda entre la academia y la industria. A la industria le encanta esto porque predice bien las cosas. Funciona. A la academia no le gusta porque no entiende por qué lo hace. Y bueno, pero por eso se sigue investigando acá y es de las áreas que están más, hoy en día más avances están teniendo. Esto, por más que suena, miren el nombre, de perceptrón multicapa. Está re bueno. Suena dibujito de robot. Sí. Bueno, pero esta es la más simple de todas las arquitecturas de redes neuronales y no es buena, digamos, para resolver los problemas. ¿Cuándo empiezan a morir estas cosas? Cada vez que se agranda la cantidad de atributos que nosotros podemos encontrar de una cosa. Entonces, ¿qué era lo que empezaba a complicar acá? Que la gente quería empezar a clasificar imágenes y las imágenes empezaron a crecer en tamaño y en resolución y cada una de estas neuronas en realidad captura la información de un píxel, de cada píxel. Y si pensamos en una imagen de 1024 por 1024 nomás son millones de píxeles. Y no solo de píxeles, sino que cada color tiene 3 canales. O sea, cada color se encodea, digamos, en una máquina con información de 3 números, digamos, que representa el rojo, estos colores acá justamente, el rojo, el verde y el azul. Entonces tenemos 1 millón y pico de píxeles por 3, digamos, porque cada uno de esos canales es un atributo. Entonces es una cantidad explosiva de números que esto tiene que calcular. Y como esta red se conecta absolutamente todas las neuronas con todas las otras neuronas, la cantidad de cuentas que tiene que hacer se desborda y es súper lenta de entrenar. Por eso vienen estas otras arquitecturas que son mucho más sofisticadas, digamos, que aplican otro tipo de esto, por más que sea sofisticado, termina aplicando una cosa parecida a aquella, función lineal, pero a nivel de matrices y de objetos un poco más de más alta dimensión, digamos. Pero es la lógica misma aquella, una ecuación lineal, lo más que la hay que en vez de un número es una matriz con muchos números, digamos. Y las operaciones que ocurren ahí son como más cantidad de operaciones, pero sigue siendo una multiplicación, un número por otro número. En cambio acá hay operaciones más interesantes, una cosa se llama convolución, que no tampoco voy a entrar en detalle, pero es como que vas moviendo un patrón por diferentes lados de la imagen y es mucho más fácil encontrar un auto que está por acá a la esquina, siendo que vos lo entrenaste con una imagen que estaba por acá, ponele. Es más capaz de seguir un patrón a lo largo de la imagen. En cambio en esta, si vos le movés el auto del lugar, él memorizó el píxel, entonces como que se complica. Y esta otra, red neuronal recurrente, es para resolver problemas que tienen varios pasos. Porque una clasificación de una imagen o lo que sea es una imagen, te resolvió y te clasifico, es otro problema. Pero ¿qué pasa cuando queremos estimar, por ejemplo, la evolución del precio de una acción? Que puede en un mes dado bajar, después subir, y yo quiero predecir el mes entero de cómo va a andar eso. Bueno, para eso estas no me andan muy bien porque solo me recuerdan un paso para atrás, digamos. Estas me recuerdan n pasos, muchos pasos para atrás, digamos. También sirve para reconocer texto, que también es un área muy buena, con mucho avance, digamos, dentro de esta área. Por ejemplo, cuando ustedes traducen, ponerle en Google o lo que sea, la idea es que le respondan una secuencia de texto. Si usted pone una secuencia, una frase, le va a responder con una frase, no con un texto solo. Entonces se usan este tipo de arquitectura que capturan como que recuerdan lo que vino anteriormente, y si te dice él, ponele, va a seguir por un sustantivo, porque recuerda la estructura de atrás, digamos. ¿Eso se puede aplicar en los chatbots? Se aplica en los chatbots, sí. Sí. En todo lo que es creación, digamos, de un texto o de sonido o lo que sea, cada cosa que tiene. Sí. En la industria musical se está aplicando muchísimo eso, el tema de la generación a través de máquinas de inteligencia artificial de tanto orquestas como sonidos MIDI, claro, lo que sea. Ya hay una empresa que publicó el primer copyright, no me acuerdo, Aiwa es parecido, suena así, es una empresa europea, que ya fabricó el primer tema musical y le hizo el copyright para que no le... El primer tema musical completamente hecho por una cosa hecho por inteligencia artificial.
Hay un libro también, se entrenó una red de este tipo con todos los tomos de J.K. Rowling. Ajá. Y escribió una versión de Harry Potter, o sea, se entrenó con los libros de ella y escribió... Un Harry Potter nuevo, digamos. No era Harry Potter, era otra historia, pero como que si lo escribiera ella, ¿entendés? ¿Pero tenía personajes mitológicos y eso? No leía el libro. Me enteré de eso nomás. ¿Te animás a mandarle un email para que haga la última temporada de Game of Thrones? Sí, por favor. Sí, sí. Me fui de tiempo, gente, me queda mucho material. No sé qué, los organizadores, ¿cuánto le puedo dedicar? ¿Cuánto más querés? Hay que negociar con ellos. Creo que tengo... No, Nada, pero... 10, 15. 10 tenés. ¿10 sí? Sí, 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 pero arrancamos en medio. Sí, 10, 15, tranquilo. Bien, pasó la parte teórica, a mí me gusta bastante, por eso capaz me detuve. Pero esta es la parte en realidad que más podemos aportarle nosotros, porque tampoco es que somos grandes expertos en la parte teórica. Y bueno, esto es a nivel de organización de un equipo de trabajo. ¿Cuál es el proceso por el que pasa un problema de Machine Learning en particular? Desde que primero te encontraste con el problema hasta que generaste no un modelo, sino un producto capaz de resolver el problema, un producto completo de software. Entonces, ¿cómo arranca esto? Tiene como estas fases y las flechitas te indican más o menos la dinámica. Bueno, tenemos un problema cualquiera, queremos, qué sé yo, lo típico me refiero a los problemas que están mejor resueltos ya teóricamente, son la recomendación de algo. Queremos recomendar películas, por ejemplo, somos Netflix y queremos recomendarle películas a nuestros usuarios que tengan más probabilidad de gustarle para que sigan enganchados a nuestra plataforma. Primero, ¿qué hacemos en un problema de esto? Bueno, tenemos datos para saber cómo hoy están consumiendo películas y qué géneros más atrae a determinada persona. ¿Qué es lo que se hace acá? Se trata de todos esos datos que están en diferentes formas. Pueden ser comentarios que dejaron, pueden ser me gusta, puede ser datos estructurados que alguien guardó en una base de datos, puede ser datos que están en la web por ahí y nosotros podemos vincular a quién pertenecen a través del email o lo que sea. Todos esos datos en formas dispares, acá la parte desafiante es llevarlos todos a un mismo set de datos que normalmente cuando son datos de este estilo son como una tabla, digamos, imaginemos que cada variable es una columna y cada observación es una fila y depuramos todo eso en una tabla. Ese proceso, hay gente que se dedica enteramente a hacer eso. Los roles normalmente les dicen data engineer, digamos, ingeniero de datos, o ETL, pueden haber escuchado. Son roles encargados en eso. Agarran los datos en forma cruda, que se le dice, y los llevan a una forma estructurada que una persona especializada en esto, o lo que sea quien se encarga de eso en el proyecto, pueda consumirlo de forma más fácil, que es normalmente una tablita que pueda correrle de programas y cosas. Que ya esperen los datos de esa forma y ya sea mucho más fácil. Porque en el fondo esto de hacerlo es mucho más fácil que todo lo que expliqué. Porque obviamente nadie se pone a calcular derivadas ni nada, primero porque es un problema ya resuelto y segundo para eso tenemos las computadoras porque lo hacen por nosotros y nosotros nos dedicamos a pensar más alto nivel en la solución más grande. Bueno, acá terminó el trabajo el ingeniero de datos, digamos, y dejó una tablita linda, digamos. Acá lo terminó en realidad, porque esta parte es Data Cleaning and Transformation, tenemos los datos todos raros, no sé qué, lo dejamos en forma de tabla, limpiamos los valores que no tenían observación, por ejemplo, de una persona no tenemos los me gusta. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que poner algo en esa zona donde se espera un me gusta. ¿Qué hacemos? Le ponemos no observación, le ponemos que no le gustó, si puso no me gusta, inferimos que no le gustó. Todas esas decisiones se toman en el momento de hacer limpieza de datos y transformación. El cleaning. El cleaning. No, lo veía cuando no sabía que era el zinc, por eso. Ahí va. Porque dije cleansing. Es parecido. Cleansing, sí, no, me parece que es un error de tipeo. No. Business Intelligence, ¿no? ¿Está bien cleansing? Sí. Bien. Bueno, después que tenemos los datos correctamente estructurados para agarrarlos, viene esta fase que dura muchísimo, que es Model Training y Model Testing. ¿Qué hacemos? La realidad es que casi nadie tiene idea de qué modelo de todo esto que mostré elegir para un determinado problema. Hay cosas medias obvias cuando uno va a trabajar con esto, que es, por ejemplo, si tu problema es clasificar imágenes muy grandes, no vas a usar modelos muy simples, lineales por ejemplo, que esperen un patrón simple, porque no va a haber un patrón simple en esos datos.
Entonces ahí ya te evitas probar un montón de modelos simples, digamos, que tienen su lugar para otros problemas, pero no para este. Y te quedás con probar redes de todo, digamos, combinás, porque todas estas que mostré, ¿se acuerdan las 3 redes que mostré? Se combinan. Por ejemplo, lo típico es usar redes más complejas al principio porque te permiten como que capturar cuáles son las partes que son más relevantes. Si tenemos una imagen de un campo, ponele, y queremos capturar una vaca, ponele, no nos interesa el color que tiene el cielo ni nada de eso. Entonces esas otras redes agarran y filtran todo eso que no es relevante y se quedan con la imagen de la vaca, ponele. Y todo lo demás, por ejemplo, le corremos una de estas que están completamente conectadas a la vaca sola. Entonces ahí como que le damos más importancia a la vaca y después le corremos otra recurrente en caso de que la vaca se mueva y combinamos y todo eso. Pero la idea es que nadie, creo yo al menos, sabe de antemano qué cosas hacer. Entonces la primera vez que probás le errás muy feo y viene una etapa de testing. Y la etapa de testing es en sí ver que lo que vos entrenaste prediga bien, digamos, que reconozca la vaca si hay que reconocerla, que prediga... Ya saber si predijo bien un año de ventas ya más complicado, tenés que esperar que pase el año para ver si pasó. Por eso, como que esa parte no tiene mucho éxito, porque justamente por el feedback que obtenés de tu modelo es muy tardío, entonces como que vas lento avanzando. Pero en los problemas de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ¿qué es lo que más escuchan estas cosas? Es esa área. Reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, texto. ¿Por qué? Porque tenemos volúmenes y volúmenes de eso que podemos contrastar una y otra vez y hacer avances rápidos. La velocidad con la que sucede esto te determina la calidad de tu proceso, ¿no? Una pregunta, esos como los iPhone estos que se desbloquean solo cuando lo mirás, Sí. ¿es la misma tecnología Sí, o es otra cosa distinta? sí, es la misma tecnología de reconocimiento de imagen, digamos. Te reconoce tu cara, es distinta que la cara de la otra persona que quiere abrirlo, digamos. Y lo hace con pocas imágenes, porque yo no tengo ese iPhone, pero sé que te sacás... Yo tengo esta compu que me saqué 3 o 4 fotos, le erra bastante en realidad, pero ya que con 3 o 4 fotos me puedo reconocer, tampoco tengo una cara tan genérica, creo. Sí, pero ese es En uno de ese los caso, errores. suma de puntos. Ahí va, ahí Claro. que dijiste en chistes es uno de los errores que pasa, que de hecho en China demandaron a no sé Sí, quién, sí, seguro. porque lo reconocía todo igual. Sí, claro. Es gracioso. O sea, no, es un problema. Real, o sea, sacaba Es un por una problema serio. persona y reconocía a otro. Eso Pasa tiene... que, perdón, Sí, Rodri, sí, sí. en algunos casos, como es el reconocimiento facial normal, contrasta imagen. En el caso de los iPhone, por ejemplo, tenés un sensor de proximidad, profundidad. Por eso tienen menor margen de error que en otros casos, evalúa otros datos. Sí, creo que manda tipo una matriz de puntos a tu cara, ve el tiempo que tarda en volver la luz, mide la proximidad con eso, y de ahí tipo dice, tienes el ojo más profundo y Porque por eso no no es funciona solo la tipo con una forma, foto. sino la profundidad de la cara de la persona. Exacto, tipo un reconocimiento facial tipo con fotos, le puedes poner una foto tuya y en teoría debería verlo. Esto no es que mide profundidad y ponele... Es más como radar en algunos casos. no sabía, eso no lo sé la verdad. No, yo tampoco la profundidad. Y tipo, Samsung usa sensores de iris, tipo es lo mismo pero con el iris que me parece bastante más zarpado, tipo, yo que sé, patrones en tu ojo, cosas así. Y bueno, pero para capturar el iris, la solución que tiene que tener esa imagen, o sea, para capturar los patrones del iris. Bien, todo eso que decías vos de los errores, todo eso es un área bastante importante que es como... Se brancheó, digamos, se salió del core de Machine Learning y es parte de la ética de la inteligencia artificial, que es como un área en sí misma que estudia cómo hacer para que esas cosas no sucedan, porque pueden llegar a complicar mucho, digamos. Ese caso que decís vos... Ahora, antes que salgas de ahí. Sí. No voy a salir, no sé por qué vine, en realidad me falta... para tocar ahí, para que no No, quería detenerme acá en este loop que es súper clave y eso, que se hacen varias pruebas. Hay como, ¿vieron estos puntitos que le dije acá? Esto se le llama parámetros aprendibles o cosas que el algoritmo quiere aprender. Y eso significa, sí. Ahí es lo que pasa es que, por ejemplo, queremos detectar vacas, ¿no? Sí. Y si yo le puse un montón de imágenes, que hay un montón de cosas, y en vez de detectarme vacas me está diciendo, sí, acá hay una vaca, y son gatos. Yo ahí le digo, no, esto no son vacas, cambio algo y vuelvo a probar. ¿Es eso lo que hacemos? No, ese sería como este loop acá. Model feedback loop. Me fui. No, pero bien. Acá lo que se hace en sí es probar... vos seguís teniendo el mismo input, digamos. Vos le habías dicho que era vaca, digamos, esa foto. Y vos seguís con eso y tratás de hacer otro modelo que sí capture eso. En cambio, si lo que vos decís de darle un feedback posterior, digamos, me tiraste esto y no era correcto, yo te doy este feedback,
Eso viene cuando vos tenés un modelo que ya aceptaste, no sé qué, y lo reformás porque tu usuario no le gustó, digamos. Pero voy a esperar a llegar ahí. Acá les decía que... Solo para avisarte, sí. que no decimos bien. Está, entonces lo digo ahora. Nada, después que se hace este ida y vuelta, digamos, se decide qué modelo se va a terminar sacando a producción, digamos, y qué es un modelo a nivel software, digamos. Es una estructura de datos que guarda parámetros. Guarda los valores de B y A, digamos, pero de B1, B1.000.000, no sé qué. Y lo guarda dentro de algo que puede ser un JSON, puede ser un CSV, lo que guste. La idea es que después esto se forma parte de un sistema de software común y corriente. Normalmente se distribuyen a través de servicios web, digamos, de APIs, en donde a alguien le pasa algo, ponerle una foto o un conjunto de parámetros y le devuelve una respuesta web, digamos, de sí o no, lo que sea. Y es el core, digamos, del producto de software. Y como vemos que es una API y cuando vemos que forma parte de un producto de software más grande, nos damos cuenta que a nivel testing, que es lo que quería llegar ahora y que me va a saltear todo esto, ¿qué pasa? Hay mucho que se mantiene de todo lo que de la base del desarrollo y de la base del testing, porque sigue siendo un producto de software. ¿Qué cosas tiene de particular? Y es donde quería entrar en esta parte, el testing de Machine Learning. Bueno, primero, espero con todo lo que dije no haber mareado más de lo que lo que le quería decir es cuán importantes son los datos para esto. ¿Por qué? Porque en un producto de software tradicional nosotros definimos qué es lo que tiene que hacer un programa a través de funciones o lo que sea, y los datos vienen y recorren el flujo que nosotros armamos, básicamente. Los datos son secundarios de cierta forma, porque los datos van a hacer lo que nosotros queremos que hagan. En estos casos los datos me determinan cómo hacer ese flujo. Entonces, ¿cómo partimos un proyecto de testing de este estilo? Garantizando la sanidad de esos datos, porque si nosotros entrenamos un modelo con datos erróneos, sesgados o que tienen inclusive mal clasificados, obviamente vamos a tener algo malo. Entonces hay un gran un gran énfasis en cuidar la calidad de esos datos antes siquiera de intentar hacer cualquiera de estas cosas que hablamos. Entonces, ¿qué puse acá? Calidad de labels. Labels se llaman las etiquetas. En caso de que es una imagen de algo, es más fácil de entenderlo porque es como que esto es un gato, esto es otro ejemplo que no sea de animales porque me vendo que soy del interior. Netflix, la verdad, tenía un ejército de gente, capaz que ahora no tanto, supongo, pero tenía un ejército de gente mirando películas a lo bobo y categorizándoles todo. La edad, la temática, la paleta de colores, todo. De todo. Justamente para alimentar esto. Claro, justamente eso que decís de que, bueno, yo que sé, me gustó, es de tal género, tal otro género, son las labels, digamos. En caso de ser predicciones va a ser el número de la predicción, lo que sea. Creación de datasets de entrenamiento, desarrollo y pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros partimos de todos los datos que tenemos, pero no entrenamos nuestro modelo en todos ellos. ¿Por qué? Porque él puede memorizar eso, digamos. Imaginémonos una persona que tiene que estudiar para un parcial o lo que sea, va y memoriza todos los otros parciales que hubo. No, esto no me preguntaban los otros parciales, profe. Esa persona memorizó demasiado los datos. En cambio, otra que capturó la esencia de lo que estaba aprendiendo, cuando se encuentra algo que nunca vio, que por eso se separa el dato ese de prueba que nunca vio el algoritmo, el dato de prueba. Entonces, como separamos eso, cuando vamos a evaluar el modelo, hacer ese proceso de loop de entrenamiento de testing, lo evaluamos en el set que nunca vio. Y ahí es donde realmente podemos saber si está bien haciendo su trabajo. Y eso que acabo de decir es como el core de esto. ¿Por qué? Porque de los problemas más grandes que podemos detectar en la etapa de testing es estas dos cositas, underfitting y overfitting, que voy a pasar acá a explicar qué es. Y esta es la esencia del testing de Machine Learning. ¿Qué es lo que pasa? Un modelo no tiene ningún problema en aprender lo que vos le das. Él va a aprender si vos lo haces. ¿Cómo haces que un modelo aprenda exactamente lo que vos le das? Le das más neurona, más capa, lo haces una cosa abominable y el modelo, vos le das todo esto y te dice exactamente, casi que es como una operación de ir a buscar en una base de datos donde está el valor. Esto es overfitting. Yo sé exactamente dónde estaban todos esos parámetros, voy y te digo, es esto. No queremos hacer esto porque nosotros no vamos a probarlo en producción, digamos, con casos con los que lo entrenamos.
Entonces, ¿qué es lo que detectamos ahí? Que si nosotros tenemos 99% de calidad de predicción en nuestro set de entrenamiento y tenemos 50 cuando lo vamos a probar en el que nunca vio, ahí, con esa diferencia de métricas, podemos detectar un problema de sobreajuste o overfitting. Con ese problema detectado, podemos hacer exactamente un conjunto de cosas para bajar ese problema, para curar ese síntoma. Bien, eso son muchas cosas: regularización, bajar la cantidad de capas, probar modelos más simples, etcétera, etcétera. Mientras nosotros no tenemos buena predicción en el set de entrenamiento, tenemos 50, ponerle 60, tenemos que seguir complejizando el modelo, darle más capas, darle más atributos, darle más datos, lo que sea. Y cuando volvemos a medir y llegamos a ese desfasaje, y cuando está en este punto, digamos que captura no todas las variabilidades que hay, pero sí el patrón principal, llegamos al modelo óptimo. Esto es una cosa teórica, en la realidad es prueba y error, y en la realidad no hay garantía de que se llegue a esto porque no hay ninguna gráfica que te diga esto así, tal cual. Porque nosotros acá tenemos una sola variable y en una imagen tenemos 1.000.000 de variables. Imagínense un espacio de 1.000.000 de dimensiones y cómo visualizar eso. No llegué a los casos de estudio concretos. Lo podemos dejar si les interesa para una tercera vez. Digamos. Estábamos hablando justo afuera de, dado que hay pila de interés, nos pareció súper interesante tu charla. Charlemos para hacerlo más rato, volverlo a repetir y que no tengas que escupir todo sin respirar. Es 100% práctico el caso de estudio. Dale. ¿Qué te parece si volvemos a charlar y...? Por supuesto. No, por mí, que había interés, por mi parte no hay problema, si a usted le gusta. Volvemos acá, Pablo se va a quedar encargado de charlar contigo. O vamos para Salto, arreglamos no, todo. Arrancamos todo. Los esperamos, Iván. A las termas y a comer naranjas.